Hola, soy Orieta Hamburger, ingeniera ambiental y periodista, y quiero que me acompañen en esta travesía de Biosucre Profundo. Atravesaremos pueblos y veredas polvorientas, vadearemos ciénagas, ríos y montañas, recorreremos caminos, apreciaremos la fauna, la flora y hablaremos con la gente sobre el Sucre Profundo, ríos, mares, montañas, ciénagas y sabanas, un Sucre biodiverso que no se acostumbra al olvido. Señor, ¿me podría por favor mostrar la zona más atractiva de Buenavista? Con mucho gusto la voy a llevar al parque principal. Al frente está la iglesia parroquial. ¿Y usted sabe quién fue don Emiro y el tema de la vaca por leche? Claro que sí, don Emiro fue el patricio conservador más importante nacido en esto que fue un corregimiento, y él lo llevó a municipio. Tuvo una hegemonía de más de 60 años, él implementó el programa de la vaca por leche, que posteriormente lo copió Álvaro Uribe Vélez. Consistía en que él le entregaba 2 o 3 vacas a cada campesino y el campesino se quedaba con la leche. Eso le permitió ser un vocero político muy importante. Ah, bueno, muy interesante. Le deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias. Buenas, ¿cómo Muy buenas está? tardes, bien, gracias a Dios. Mucho ¿Cómo le va? gusto, Orieta Hamburger, ¿y usted? Feliz Mercado. Yo soy ingeniera ambiental y periodista y me encuentro realizando una investigación acerca de temáticas ambientales como lo son los cultivos orgánicos. Claro que sí, señorita. ¿Me podría, por favor, indicar cómo puedo conocer el pueblo? Por supuesto, estamos para colaborar. ¿Aquí a qué se dedican principalmente? Bueno, aquí básicamente se vive de la ganadería, de la agricultura, lo que es los cultivos de yuca, ñame, plátano, maíz. Más que todo son esos los cultivos que son representativos de este ¿Y municipio. qué me recomienda conocer para la investigación? Bueno, ¿A quién acudo? Te comento, ¿Qué visito? aquí estamos en la plaza principal del municipio de Buenavista. Esta es nuestra plaza principal. Y aquí tenemos a nuestra derecha la parroquia Santo Tomás Beque. Ah, bueno, ¿y a quién puedo entrevistar? ¿A quién puedo conocer? Bueno, aquí personas importantes en cuestiones de ganadería te pueden colaborar mucho lo que son los hijos de Emiro Cerro, que ellos tienen bastante conocimiento en lo que es la ganadería. Y los parceleros de los alrededores de Buenavista son los que te pueden dar información sobre el tema de cultivos. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Yo seguiré. Que esté bien, ingeniero. Señor Rogelio, ¿qué tipo de yuca tenemos acá? Bueno, Orieta, te cuento, esta es la yuca que nosotros llamamos yuca amarga o yuca industrial. Además de esta yuca, también tenemos en otro sector la yuca dulce, yuca venezolana, que es para el consumo humano, el consumo de los trabajadores, el consumo de la casa. Listo. ¿Y cómo fue el proceso de arado? Esta yuca se ara, después se polca y se hacen unos camellones. Eso aproximadamente se hace todos los años para la época de marzo, que aquí llamamos primavera. Se siembra a comienzos de abril, se hace una limpieza al mes de sembrado y como a los 6 meses nuevamente. Como tú ves, ya está de cosecha. Este es el estado de la yuca actualmente. ¿Y qué productos utilizan? Se hace una limpia manual, una limpia con glifosato y otra limpia al final del cultivo
con machete nuevamente, manual. Señor Rogelio, ¿y cómo es el manejo de las lluvias y las precipitaciones para la técnica del cultivo, etcétera? ¿Cuáles son los mejores meses del año para sembrar la yuca? Bueno, las primeras precipitaciones del año en esta zona se dan a mediados de marzo, del 20 de marzo en adelante. En esa época uno prepara la tierra. En abril ya hay más lluvia, uno siembra el surco como tal. Los meses más lluviosos es julio, agosto, septiembre. Ya en agosto las lluvias disminuyen. En noviembre, mira, te das cuenta, ya esto está totalmente seco. Este mes no ha llovido. ¿Y cómo es el suelo de esta zona? ¿Es presto para el cultivo? Este suelo es bastante arcilloso, hay que buscar ciertos puntos de la finca donde sea más suelo de barro, barro negro, que es donde el cultivo produce más. Aquí tenemos la yuca, en otros sectores tenemos maíz, en otros sectores tenemos pasto morado. Ah, no, sí, ahora hay un sistema que es un problema para el campesino, que es lo que ha llevado, mejor dicho, a la quiebra uno, porque los tiempos varían mucho. Anteriormente empezaba a llover en abril hasta junio, venía el veranillo de San Juan y después comenzaba otra vez en julio, 20 para adelante, otra vez comenzaban las lluvias y de ahí se terminaban en noviembre, en diciembre a veces, eran años buenos ya. Y hoy en día no, hoy en día este año por aquí comenzó a llover de verdad, en julio. Mi papá, Emiro Cerro Arrieta, era un hombre muy humanitario. Le gustaba ayudar mucho a la gente. Él fue ganadero. Se inició con poquito ganado. Pero antes de eso, él comerciaba en aquella época el tabaco, que eso era ilegal, pero lo comerciaban, no solamente él, sino otras personas más del pueblo y de la región. Posteriormente tuvo un camión, lo viajaba para La Mojana. En épocas de verano se iba a La Mojana y después lo trabajaba por aquí. Y ahí fue comprando los primeros animales y hasta que se convirtió en un ganadero de bastantes cabezas. Fue político, hacía su política quizás pues de una manera muy particular que le gustaba porque a él le llegaba mucha gente y entonces cuando ya tenía su ganadería montada, la gente le venía a solicitar 1, 2, 3 vacas por la leche y él se las daba. Y la gente demoraba con esas vacas el tiempo que demoraban lactando y después venían, don Emiro, mire, ¿por qué ya la vaca me destetó? ¿Por qué no me la cambia? Bueno, daba la orden y iba a la finca y se la cambiaban. Tenemos que decir que la persona más representativa en la política de Buenavista y en el departamento fue don Emiro. Don Emiro fue diputado, fue alcalde y llegó a ser representante a la Cámara. Señor Rogelio, entonces usted también practica la actividad piscícola aquí en su granja. Sí, aquí la actividad piscícola la practicamos, pero en menor escala, porque los peces que cultivamos es para el consumo de la finca y el consumo de la casa. Ok, ¿y qué peces? Bueno, aquí en este Hawái tenemos cachama y tenemos tilapia. Y en el otro Hawái allá más grande tenemos bocachico. ¿Este qué alimento es? Ese es un alimento que se llama mojarra 23. ¿Cuántas veces se alimentan al día? Una vez al día. Bueno, para no contaminar, nosotros no usamos químicos en ningún momento para levantar el maíz. Lo fertilizamos con humo de lombriz. Ese es un producto líquido. Se siembra la lombriz y se recoge lo que ellas orinan, es prácticamente el orín de la lombriz. La tierra la preparamos, antes de prepararla le usamos la cama del pollo o gallinaza que llaman. Con la gallinaza te evitas de comprar químicos
para la tierra, porque la gallinaza le va a inyectar a la tierra oxígeno y nitrógeno, que es lo esencial para lo que quiera sembrar. Mi papá se sabía el famoso secreto para el gusano. A mi papá, yo me acuerdo, yo lo veía, que le decía, mire, don Emiro, hay un toro que tiene gusano en la pierna, en tal parte. Y yo veía que él se iba enseguida allá, o le decía a un trabajador, ves allá y tráeme una ceniza del fogón. Cogía ceniza, le traía la ceniza, la cogía, y él comenzaba aquí a dejar salir esa ceniza, y yo le veía un movimiento en la boca como un rezo. ¿Cuál era el rezo? No sé. Un tío mío también lo utilizaba en los cultivos, porque él cultivaba sorgo, cultivaba arroz, y él también lo hacía. Este era el cuadro del cultivo, entonces ponían el secreto en esa esquina, en esa esquina, en esa, y aquellas se dejaban libres, supuestamente para que la plaga saliera por ahí. Usted me contó que también se dedica a la ganadería. ¿Cómo es la planificación integral de la finca para tener todas estas actividades integradas? Bueno, como te dije, la finca como tal tiene 20 hectáreas. La idea que estamos implementando en la finca es manejar 100 animales productivos en esas 20 hectáreas. Por eso, el pasto natural lo complementamos con yuca industrial, con maíz, con pasto morado, eso lo ensilamos y en época seca le damos de alimentar al ganado con eso. Actualmente tenemos un programa de alianza productiva donde la alcaldía actuó como cofinanciador de ese proyecto para la siembra de 120 hectáreas. Además, año tras año acá la alcaldía siempre hace un proyecto de preparación de tierra para los pequeños campesinos de las diferentes veredas, donde le prepara alrededor de media hectárea a 1 hectárea por productor, y nosotros prestamos el servicio de asistencia técnica en todo el proceso del cultivo. Nosotros pues realizamos práctica también en todo el proceso de fabricación de abonos orgánicos. Nosotros dictamos charlas, también los hemos hecho, lo hemos mostrado a través de las redes, que debemos usar la parte orgánica, compostaje, caldos, todo ese tipo de abonos orgánicos. Bueno, Orieta, como te comentaba, estos son los otros cultivos. Este es el cultivo de maíz. Este cultivo tiene 40 días, ya está listo para el ensilaje, para la alimentación del ganado, más que todo en la época veranosa. Antes de sembrarlo, preparamos la tierra con la cama del pollo y la gallinaza. Después fertilizamos, ya cuando tiene 15 días el maíz, lo fertilizamos por primera vez con humo de lombriz. Ahí vamos viendo lo que va necesitando la planta. Es un producto que tú lo puedes usar cuantas veces quieras, que no te va a hacer daño en la tierra, ni te le va a hacer daño al producto, al contrario. A la siembra que tiene, mientras más le eches, mejor. ¿Me entiendes? Y después, entonces el maíz lo cortamos entre 45 y 60 días. No lo dejamos echar, sino que mientras más tierno está, mejor. Y lo pasamos por la máquina, lo repicamos, lo ensilamos en tambores de 220 kilos y lo dejamos ahí madurar mínimo 40 días para que alcance su maduración perfecta el producto. Y ya después sí, en esos tambores te dura, después de esos 40 días lo puedes utilizar el tiempo en que quieras, mientras se mantenga cerrado, tapado. Nosotros estamos tratando de fomentar, mejorar y ampliar la parte agrícola, porque Buenavista fue hace algún tiempo un municipio productor de algodón. Aquí se sembró mucho algodón y eso trajo ciertos inconvenientes a nuestro suelo. Bueno, durante la época del algodón se utilizó mucho agroquímico
insecticidas, herbicidas de incorporación, que fueron los que más le hicieron daño al suelo. Deterioraron la parte de la estructura y deterioraron la parte biológica del suelo, que es lo más importante que tenían estos suelos nativos inicialmente. A través del tiempo hemos hecho un proceso de incorporación de abonos orgánicos, residuos de plantas, residuos de cosecha. Eso ha llevado a que se mejore un poco las condiciones del suelo. El hombre en su afán de riqueza por el dinero, apareció el cultivo de algodón y toda esa riqueza forestal y esa riqueza que había en fauna, el hombre la destruyó, hermano, eso se acabó por aquí. Entonces apareció flora, fauna, los bosques fueron deforestados, acabados, ¿me entendiste? Y actualmente por aquí se vive esa sequía que viven por aquí el verano es donde más se acentúa, en esta zona. ¿Por qué? Por la falta de vegetación. Por aquí hay tierras que las cultivaron más de 30 veces, imagínese usted. Se esteriliza, se la lleva, sobre todo la capa vegetal se la lleva el agua. Como eso lo aran y eso tiene un proceso, le pegaban una ara y le pegaban 3 y 4 manos de rastrillo. Eso quedaba cernido, cuando venía el agua eso se la llevaba por volcanes y fertilizantes y fungicidas, herbicidas. Básicamente lo que se hace en la yuca amarga es extraerle el almidón y la fibra. La fibra se coge básicamente para alimentación del ganado y el almidón se procesa y se vende. Tiene varios usos, de acuerdo a como la industria lo requiera, ¿no? La industria de los cosméticos exige bastante el almidón. La industria de los utiliza bastante el almidón. La industria de los textiles utiliza bastante el almidón. Tenemos Almidones de Sucre, que es una empresa que está vinculada con nuestro departamento y que pienso yo que es el único cultivo que en este momento en el departamento de Sucre puede abrirnos las puertas de mejorar una economía agrícola como la de nuestro municipio, ¿me entiendes? Almidones de Sucre produce producto que se llama almidón natural de yuca, a partir de la materia prima yuca. Lo que hace es recibirla, donde se reciben los camiones, se entran a la planta por un proceso de turnos, se entran pesados a través de una báscula, hay un recibo, entras a unas tolvas, esas tolvas las clasifican, posteriormente pasan por un proceso de rallado, de extracción, como hacer arroz con coco, que el arroz con coco se raya y se le extrae el zumo del coco. Aquí nosotros le extraemos el zumo a la yuca, que es el almidón que tiene por dentro. Pasa por unos procesos de purificación y de extracción hasta tener el máximo contenido de almidón que puede tener la yuca y se seca y se convierte en un polvo blanco que se empaca en bultos de 25 kilos. Pues nosotros tenemos todas las licencias de tipo ambiental necesarias para el tema. Tenemos un tema de vertimientos, que pues nosotros obviamente todo el agua que consumimos lo regresamos al medio a través de procesos de depuración, a través de una planta PETAR y de lagunas de oxidación. Tenemos los permisos de agua, de los cuales nosotros tenemos una concesión, de la cual cumplimos cabalmente. Y en cuanto a los otros tipos de
permisos, obviamente cumplimos con toda la legalidad que requiere para tener este tipo de empresas. Bueno, para decirles a los ganaderos que son mis amigos también, porque mi vida real es la actividad, mi actividad económica es la ganadería, pues decirles a ellos que lo que más podemos aportarle es oxígeno. O sea, no podemos estar deforestando, lo importante es construir cercas vivas en nuestras fincas, ¿me entiendes? Y sobre todo, como la ganadería está tan estigmatizada en el sentido de que están diciendo de que nosotros somos los mayores contaminantes del planeta y de pronto hay alguna verdad en eso, pero que nosotros también podemos contribuir, ¿me entiendes? Aportando, dejando en nuestras fincas unas zonas boscosas que permitan recuperar el oxígeno que de alguna u otra manera se está perdiendo. Muchísimas gracias por su entrevista. También les recomiendo reemplazar el tema del glifosato por el tema de fertilizantes orgánicos y sustancias orgánicas para tener cultivos sostenibles y poder mitigar también los efectos del cambio climático. Ok, muchas gracias, lo tendremos en cuenta. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hola amigos, espero les haya gustado los 6 capítulos de Biosucre Profundo y lo más importante, les haya quedado en sus mentes y corazones un mensaje acerca de la preservación y cuidado del medio ambiente. Les habló Orieta Hamburger y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.